Muy buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes a la ponencia. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema del derecho a registrar en el Perú, teniendo en cuenta de que la ponencia estará a cargo de Lisbeth Murillo, Diana Choque, Brad Ganki, Guillermo Solano, Camila Mimbela y mi persona, Rodrigo Concori. Teniendo en cuenta y partiendo de que la rama del derecho tiene un impacto crucial en la seguridad jurídica y el desarrollo económico del país, la introducción de nuestro trabajo es preguntarnos qué es el derecho registral. El derecho registral se encarga de tres cosas fundamentales: la organización, su funcionamiento y el efecto de los registros públicos, porque estos son actos donde se inscriben y van a recaer sobre derechos de bienes y personas. Entonces, el derecho registral tiene como objeto principal el poder garantizar la seguridad jurídica en las transacciones. De esta manera, vamos a poder asegurar a las personas y entidades para que puedan confiar en los derechos que aparecen inscritos en estos registros, ¿no? Esto es muy esencial porque en sociedades donde la certeza sobre la propiedad y los derechos patrimoniales es clave para poder evitar conflictos a futuro. Entonces, nosotros nos habla también sobre la importancia del derecho a registrar en el Perú. En el Perú, básicamente el derecho a registrar cumple varios roles fundamentales que ya lo señalé hace unos momentos, pero en primer lugar garantiza la seguridad jurídica. ¿Por qué? Porque va a proporcionar una certeza sobre quién es el titular del bien o derecho, ¿no? Ahora, esto no solamente evita disputas, como ya señalé, sino que también facilita las transacciones comerciales como la compra, venta de inmuebles o incluso la constitución de hipotecas. Además, protege los derechos patrimoniales de las personas y empresas, permitiendo que las propiedades puedan ejercer sus derechos sin problemas. Ahora, otro aspecto importante que lo vamos a hablar es que el sistema contribuye a la transparencia porque permite que cualquier persona pueda acceder a la información sobre bienes de derechos inscritos. Entonces, es importante también señalar de que la transparencia va a fomentar la confianza. También vamos a hablar sobre los objetivos del sistema de registros públicos, ¿no? Por ejemplo, garantizar la seguridad pública, facilitar la publicidad de los actos jurídicos, ¿no? Que en este contexto implica que la información sobre los derechos inscritos está disponible para el público, contribuyendo a la transparencia y la seguridad de transacciones. También proteger los derechos de propiedad y otros derechos patrimoniales y fomentar el tráfico jurídico y promover el acceso a crédito. En el marco normativo vamos a ver la ley 26366, ¿no? Que fue promulgada en el año 1994, que crea un marco legal para la organización y el funcionamiento de los registros públicos, que es muy interesante y que lo vamos a hablar, porque también tenemos el Código Civil, que también establece principios generales sobre la propiedad y los derechos reales, ¿no? Así como otras leyes específicas, como por ejemplo la ley de registro de propiedades inmuebles y también la ley de protecciones de datos personales. También hablaremos sobre los principios de procedimiento registral, que es el material de publicidad, ¿no? Lo que se inscribe en los registros públicos, que es público y tiene efectos frente a terceros, ¿no? Tenemos la rogación, que son las inscripciones que no se realizan de oficio, especialidad, legalidad, tracto sucesivo, legitimación, fe pública y propiedad preferente. En lo que son etapas de procedimiento registral, también tendremos lo que es la presentación de títulos, calificación del registrador, la inscripción y lo que son recursos contra decisiones registrales. Tendremos, por ejemplo, el recurso de reconsideración que se presenta ante el mismo registrador que tomó la decisión y el recurso de apelación que se eleva al tribunal registral. También hablaremos sobre la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, SUNAR, ¿no? Que es el organismo responsable de administrar y de supervisar todos los registros públicos. Y también veremos finalmente los efectos de la inscripción registral, que es importante señalar que la inscripción registral tiene efectos distintos dependiendo si es declarativa o constitutiva, ¿no? Que lo vamos a señalar. Es de esta manera que damos la introducción y un resumen de lo que vamos a ver durante toda la ponencia. Entonces voy a dar pase a mi siguiente compañero para que pueda hacer su parte y podamos seguir al paso a la ponencia. Bueno, el derecho registral es una rama del derecho que regula la organización, el funcionamiento y efectos de los registros públicos.
donde inscriben actos y derechos relacionados con bienes, personas y empresas. Su principal objetivo es garantizar la seguridad jurídica y la transparencia en las transacciones, ¿no? Eh, la importancia de radica mucho en en lo que hablamos anteriormente, que es la seguridad jurídica, también la protección de los derechos y la facilitación de las transacciones que, que vienen a ser la compraventa, las hipotecas y otros actos jurídicos que conllevan, ¿no? También el acceso al crédito que permite a los propietarios utilizar dichos bienes como garantía para obtener un financiamiento para otras actividades, ¿no? También la organización del territorio que planifica y ordena territorialmente para tener a, al- sus propiedades en un ambiente más ordenado, ¿no? ¿Qué es esto que ayuda fundamentalmente al desarrollo socioeconómico del país y asegura también un marco legal claro que promueve la confianza y la inversión? Los objetivos, como explicamos anteriormente, vienen a ser garantizar la seguridad jurídica, facilitar la publicidad, proteger de los derechos de estas propiedades, fundamentar fomentar el tráfico jurídico, organizar y planificar el territorio y promover el acceso al crédito. Si nos damos cuenta, son muy similares, ¿no? Y esto hace que el derecho registral sea algo muy conciso y muy propio ya que vienen a ser estos elementos fundamentales que ayudan para el funcionamiento eficaz del sistema legal y económico de nuestro país. En el marco normativo tenemos la Ley 26366, que es el Reglamento General de los Registros Públicos, donde viene a contener esta ley la creación del sistema de registros públicos, en la que organiza y regula la inspección de los derechos sobre los bienes muebles e inmuebles, los principios de publicidad y oponibilidad, que establece que los derechos registrales son oponibles a terceros y promoviendo así la seguridad jurídica y el acceso a la información que garantiza el derecho a la información registral, promoviendo así su transparencia, ¿no? En el Reglamento General de los Registros Públicos, que complementa esta ley, nos detalla cómo establecer procedimientos que definen los trámites para la inscripción, las normas de funcionamiento que regula el funcionamiento interno de los registros y las competencias de los registradores y la promoción de modernización. Además, otras normas que podemos encontrar en el Código Civil, donde nos habla sobre los principios generales sobre la propiedad, la Ley 26859, que es la Ley de Registro de la Propiedad Inmueble, la Ley 28206, que es la Ley de Registro de Personas Jurídicas, la Ley 29247, que es la Ley de Protección de Datos Personales y el reglamento de la Ley de Registro de Propiedad. Además, también en el Código Procesal Civil incluye disposiciones que nos pueden explicar un poco más sobre el tema y la Ley 29261, que es la Ley de Regularización de la Propiedad. Bien, continuaremos con los principios de procedimiento registral según el tubo de Reglamento General de los Registros Públicos. Registro de publicidad material, que básicamente es el registro que otorga publicidad jurídica a los diversos actos o derechos inscritos, ¿no? Pues este principio, según este principio, el registro de un inmueble otorga pues seguridad jurídica frente a la población. Es decir, que no se puede alegar el desconocimiento de los derechos de un inmueble si estos estaban pues ya correctamente registrados, ¿no? Ahora, con respecto al principio de derogación, este principio lo vamos a encontrar en el artículo 12 del Tubo de Reglamento General de los Registros Públicos, que nos dice que se inicia pues con la presentación del título por el diario y que el notario tiene interés propio para efectos de la solicitud de inscripción de los instrumentos que ante él se otorguen. Es decir, que el principio de derogación permite pues al registrador manifestar su voluntad de poder iniciar la inscripción de un título, siendo este el principio por el cual el administrador pueda dar comienzo pues al registro, al procedimiento registral. Con respecto al principio de especialidad, bueno, este principio tiene un objeto específico donde cada registro tiene un objeto determinado. O sea, por cada bien o persona jurídica se abrirá pues una partida registral independiente, en donde se extenderá la primera inscripción de aquellas, así pues como los actos o derechos posteriores relativos a cada uno, ¿no? Ahora, el principio de legalidad, bueno,
En este caso, los registradores califican la legalidad del título en cuya virtud se solicita la inscripción, comprendiendo la verificación del cumplimiento de las formalidades propias de título y la capacidad de los otorgantes, pues, así como la validez del acto para la causa directa o inmediata de la inscripción, ¿no? Este principio en sí implica que solo tienen acceso al registro los títulos o derechos que reúnen los requisitos establecidos para ello por las leyes, ¿no? Para ello, el registrador, de hecho, debe tener competencia para poder realizar el acto. Asimismo, también la forma. Por lo que el procedimiento, como ya lo mencioné, debe seguirse según la ley y las decisiones que deben estar motivadas. El principio de trato sucesivo, bueno, este principio nos dice que ninguna inscripción, salvo la primera, se entiende sin que esté inscrito o se inscriba el derecho de donde emana el acto previo necesario o adecuado para su extensión, ¿no? Salvo disposición en contrario. En sí establece que para poder inscribir títulos por los que se declaren, modifiquen o extingan el dominio, deberá constar previamente inscrito el derecho de la persona que otorgue los actos referidos. El principio de legitimación, bueno, son los principios registrales que se presumen exactos y válidos. Legitiman pues al titular registral para poder actuar conforme a ellos. Según este principio, se permite pues asumir que el contenido de los asientos registrales son ciertos y eficaces, ¿no? Significa que los mismos solo se rectifican o cancelan mediante los actos administrativos. El principio de fe pública registral, bueno, consiste en asumir la buena voluntad del ciudadano, así como la inexistencia de intención de defraudar a la administración pública. Este tiene como objeto proteger la propiedad adquirida con buena fe. El principio de prioridad preferente, bueno, a diferencia del principio anterior, este viene a decir que tienen prioridad los derechos que son inscritos primero en el registro público, ¿no? Por ello resulta también importante estar al tanto de los derechos inscritos en las partidas registrales de los bienes inmuebles de nuestro interés. Y por último, el principio de prioridad excluyente. Bueno, en este último principio se declara que no se deben inscribir un nuevo título sobre un bien inmueble que ya se encuentre pues, inscrito en los registros públicos. Y estos últimos tres principios pues trabajan en conjunto para garantizar la protección de los derechos del titular de una propiedad o algún inmueble, ¿no? Bueno, continuando con la exposición, voy a continuar con lo que es el procedimiento registral. Bien, entendemos que el procedimiento registral es un proceso especializado y no contencioso diseñado para la inscripción de los títulos en el registro público, ¿no? O sea, podemos entender que es un conjunto de actos que son tasados legalmente a la práctica de presentar un asiento en el registro de propiedad, así proclamar oficialmente la situación jurídica de un inmueble. A través de este procedimiento podemos decir que se verifican lo que son los principios de seguridad jurídica y también los principios de publicidad para que el proceso en sí no sea declarado inválido. Y vamos a lo que es etapas del procedimiento. ¿Cómo funcionan las etapas de procedimiento? Tenemos la etapa de rogación, que empieza con la presentación del título, que si bien se encuentra fundamentado en el artículo 12 del tubo del Reglamento General del Registro de Inscripción de Registros Públicos, señala expresamente que es un procedimiento registral nace con la presentación del título. No nace con cualquier documento, sino que con este título nace en el artículo 2. Y se presentan en el diario. El diario se refiere al libro de registros, el cual de manera obligatoria debe tener la fecha de inscripción cronológicamente de cada inmueble que vaya llegando. Pero también tiene que tener lo que es el registro del año, mes, día, hora, minuto y segundo para tener una precisión exacta sobre lo que es la presentación del título. Después vamos a la etapa de la calificación, que si bien se ha visto en diferentes procesos, se puede ver que es la evaluación integral que va a tener por objeto determinar la procedencia de suscripción, o sea, si se va a calificar si es negativa, si es positiva, si es que le falta algo, se va a remitir observaciones, ¿no? Y exactamente después de la calificación viene lo que son las observaciones, que estas mencionan que sí hay un defecto, el cual puede ser subsanable, sí o sí. En el caso de la tacha sustantiva vemos que existen defectos que son de manera insubsanables y que dan por concluido este proceso, ¿no? Pero bueno, en la primera instancia, de ahí podemos ir a lo que es la apelación de la tacha sustantiva o de las observaciones, si es que en caso haya un error, ¿no? En caso de que todo esté bien, vamos a ir a lo que es la liquidación. Que la liquidación no es más que, es una forma de calificación que quiere decir que si está todo correcto, se llama liquidación a derecho,
pero no se ha cumplido con, o sea, se ha cumplido con todos los requisitos legales y no tiene efectos, pero no se ha completado el pago de los derechos registrales. O sea que a pesar de que el título es válido, hay obstáculos para su inscripción todavía. Por eso se menciona acá que paga y no paga, ¿no? Una tacha procesal. La conclusión se va a dar de tres maneras, ¿no? Una tacha por resistimiento, por desistir del caso normalmente, una tacha procesal, incluso, y termina también con la inscripción, cuando es el fin del procedimiento registral, ¿no? Que se inscriba el inmueble al sistema de registros. Y le doy paso a mi siguiente compañero. Buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Ahora voy a proceder a explicar lo que son los tipos de registros públicos. Vamos a empezar con el registro de la propiedad inmueble. Los 4 registros de que administra la Superintendencia Nacional de Registros Públicos comprenden inscripciones de todos los actos y contratos relacionados a bienes muebles, inmuebles registrados, ¿no? En este caso como tierras, casas, edificios, departamentos, fábricas, y también tenemos inscripciones registrales. Aunque en nuestro país, especialmente cuando se trata del registro de la propiedad, como una regla primordial y también en general, que son de carácter declarativo, lo cual se produce de manera extrarregistral. Bueno, hay una subdivisión que la voy a mencionar, que son los registros de predios, en los cuales se registra, es el registro jurídico integrante del registro de propiedad inmueble, donde se inscriben los actos o derechos que recaen sobre predios, a los que refiere el artículo 2019 del Código Civil, las normas administrativas y demás normas especiales. Tenemos también el registro de concesiones para la explotación de servicios públicos, donde se inscriben las concesiones de obras públicas, infraestructura y las concesiones para la explotación de servicios públicos. Tenemos el registro de derechos mineros, donde se inscriben las concesiones y actos relacionados a la Ley General de la Minería. Ahora, tenemos también lo que es el registro de áreas naturales protegidas, en el que se inscribe la creación y establecimiento del área natural protegida, así como la categorización definitiva de las zonas reservadas, y también los actos que se modifiquen o extingan los derechos que sobre ellos recaigan. Tenemos el registro también de personas jurídicas, donde dentro de los 4 registros que administra la SUNAR, se organizan en función de cada entre societario y no societario. En ese sentido se comprende la inscripción de la constitución de una organización, sus estatutos, y la modificación del estatuto y la extinción de este, ¿no? Y también el sometimiento de sus órganos directivos, porque esto lo van a conformar las personas, ¿no?, que van a estar dentro de esta organización. Y ahí es donde surge la persona jurídica como centro de imputación de derechos y obligaciones. Tenemos el registro de bienes muebles, también uno de los registros que administra la SUNAR. Inscripciones de actos sobre muebles registrables. Tiene que reunir características como ser tangibles, como un ejemplo, ¿no? Es un objeto que se pueda ver y tocar, también que se pueda trasladar de un lugar a otro y en que no se pueda perder su integridad o funcionalidad de este, ¿no? En los registros de bienes muebles tenemos el registro de propiedad vehicular, mobiliario de contrato, de naves y aeronaves, embarcaciones pesqueras y buques. Tenemos también los otros registros especiales, ¿no? Registro personal, registro de mandatos y poderes, registro de testamentos y también registro de comerciantes y registro de sucesiones intestadas. Eso podría ser toda la categorización que se le puede dar, ¿no?, a los registros públicos, ¿no?, y a los tipos de registros públicos. Bien, para continuar con la exposición tenemos la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos, que es la SUNAR. Este va a ser un organismo autónomo del sector de justicia que va a organizar y administrar, como también va a supervisar los registros públicos que se dan en nuestro país. Su principal función es garantizar la seguridad jurídica de los actos y también de los derechos que van a ser inscritos. De esta manera va a facilitar el acceso a la información, siendo más confiable sobre la propiedad,
como los bienes inmuebles, los vehículos, empresas, entre otros, promoviendo de esta manera una formalización y también una manera más transparente. Entre las funciones que tiene, va a destacar la creación de políticas registrales, la supervisión de inscripciones, la modernización de los registros, la capacitación del personal también, y va a celebrar así el Congreso Nacional. También asegura el uso adecuado de los recursos y mejora su eficiencia en el sistema registral. Pasando con lo siguiente, tenemos al registrador público. El registrador público es un funcionario que va a estar encargado de revisar, calificar todos los documentos que se presentan para inscripción dentro de los registros públicos. Para poder acceder a este cargo de registrador público es necesario ser peruano, ser abogado y haber superado un concurso público de méritos. Su trabajo va a ser muy importante para poder garantizar esta seguridad jurídica mediante la correcta inscripción de actos, de los contratos y otros derechos, haciendo punibles frente a terceros, ¿no? Las competencias, como también las responsabilidades que tiene el registrador público, va a ser más que todo revisar los documentos para verificar su cumplimiento junto con las leyes y los reglamentos que están establecidos, la toma de decisiones sobre su inscripción o como también el rechazo, y esto sea por las tachas, o formular observaciones. Su labor asegura que los actos inscritos estos actos van a ser claros, van a ser válidos y coherentes junto con las inscripciones previas. Ahora vamos a ver la importancia del tribunal registral. Bueno, el tribunal registral, este órgano esencialmente asegura que los registros públicos funcionen correctamente, protegiendo los derechos de los ciudadanos y garantizando el acceso a la justicia en este ámbito registral. Al resolver apelaciones y establecer antecedentes de observancia obligatoria, el tribunal va a reforzar de esta manera la coherencia, la transparencia y la predictibilidad del sistema, contribuyendo así también a la seguridad jurídica. Entre sus funciones tenemos, por ejemplo, resolver recursos de apelación cuando se va a denegar la inscripción de una propiedad, por ejemplo, verificar que los registradores cumplan con las normas legales que están vigentes o en la normativa, aprobar también y difundir resoluciones que deben seguirse en futuras decisiones registrales y emitir opiniones públicas para guiar la Superintendencia Nacional en la gestión de estos registros públicos.